Bueno, yo creo que ya estamos listos para comenzar con el coloquio de esta noche. Muy buenas tardes y bienvenidos a Coloqueo. Esta es la versión número 33, una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el educar a través de conversaciones con especialistas en temas culturales. Yo soy Hilda Teresa Ayala González y voy a ser la moderadora de esta noche. Como siempre, aprovechamos esta intervención para compartir algunas sugerencias para todos los participantes. En primer lugar, la conferencia está siendo transmitida a través de la cuenta de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña, así que pueden ir y darles share. Y a la misma vez está siendo grabada para que luego puedan acceder a la misma a través de nuestro canal de YouTube. Los participantes solamente tienen acceso al chat y ustedes pueden utilizar este espacio para colocar sus comentarios y sus preguntas que atenderemos una vez nuestra conferenciante invitada culmine su ponencia. Hoy es un día muy especial porque tengo el honor de compartir este espacio con la doctora Luzmari Rodríguez, quien es consultora e historiadora independiente de la arquitectura en la Colectiva para la Investigación de la Historia y la Teoría de la Arquitectura y el Diseño en Puerto Rico. Además, es mi mentora, profesora, colega y una excelente amiga en el mundo de la archivística puertorriqueña, así que para mí es un honor el tenerla con nosotros esta noche y ser la moderadora. Luzmari es doctora en Teoría e Historia de la Arquitectura. Para estudiar el vínculo entre la arquitectura y crisis, sus investigaciones se centran en la vivienda para obreros, la arquitectura rural y la respuesta a desastres. Rodríguez trabaja también sobre propuestas para descolonizar la arquitectura. Para la investigación que actualmente gestiona sobre la arquitectura de la Puerto Rico Reconstruction Administration, o como se conoce, la PRA, ha recibido subvenciones del Historic Preservation Fund y la Graham Foundation. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Rodríguez y les recuerdo que pueden utilizar el espacio del chat para colocar sus dudas y sus preguntas. Bienvenida, Luzmari. Gracias, Hilda. Y para mí es una alegría también estar contigo esta tarde, porque el amor es mutuo. Buenas tardes a los que nos están acompañando en la tarde de hoy. Aquí es todavía tarde, allá son las 7, así que quizás buenas noches, pero aquí todavía hay sol. Yo estoy en Ohio, así que esta tarde nos estamos reuniendo para hablar un poquito del proyecto que se está llevando en este momento en colaboración con la Oficina Estatal de Conservación Histórica para la nominación de una serie de propiedades asociadas a la Puerto Rico Reconstruction Administration, o como se le conoce en Puerto Rico, la PRA. Y para comenzar, no voy a dar mucho trasfondo histórico sobre la PRA porque tenemos poco tiempo, pero para ponernos un poco en orden, ¿verdad? Y en contexto histórico, la PRA es una agencia del Nuevo Trato, es una agencia federal que siguió a otra, ¿verdad? Que se consideró una agencia local o insular en aquel momento, que se conoció como la Puerto Rico Emergency Relief Administration, que funcionó de 1933 a 1935 por 25 meses y luego se liquida para darle paso a la Puerto Rico Reconstruction Administration, o la PRA, que se crea por orden ejecutiva en mayo de 1935. Y aquí les estoy compartiendo un fragmento de la carta que le envía el presidente Roosevelt a Ernest Gruning, que es el primer administrador de la PRA desde Washington. Había un administrador en Washington y un administrador regional en Puerto Rico, explicándole, ¿verdad?, cuál era el objetivo, ¿verdad?, de la agencia. Y como ven ahí, lo que está marcado en rosa, el objetivo principal era la reconstrucción permanente de la isla, pero reconociendo que en aquel momento la isla era agrícola, ¿verdad? Era una economía agrícola. La punta de lanza de los proyectos de reconstrucción serían la rehabilitación rural. Y entre los proyectos de rehabilitación rural se construyeron muchísimos edificios, ¿verdad?,
dirigidos a atender las necesidades de los jíbaros. Y de eso es de lo que vamos a estar un poco hablando hoy. Primero que nada, pues esto no es un proyecto que surge, ¿verdad?, de la nada, lleva unos cuantos años gestionándose desde otras fases. Lo primero que, bueno, yo llevo estudiando la PRA hace muchos años. Mi tesis de maestría fue sobre la vivienda urbana de la PRA, el Falansterio, Eleanor Roosevelt y Morel Campos, pero en 2017 comenzamos un proyecto junto con la Oficina Estatal de Conservación Histórica para establecer un contexto histórico general, lo que se llama una nominación temática, que pudiera acoger propiedades individuales que se nominasen luego al Registro Nacional de Lugares Históricos. Así que lo que ven en pantalla a su mano izquierda es la portada de esa nominación temática, que es distinta a otras nominaciones temáticas que se han hecho en la isla, porque por lo general las nominaciones temáticas que se han hecho en Puerto Rico son sobre tipologías arquitectónicas, es decir, iglesias, escuelas, estaciones de bomberos, por ejemplo. Y esta es una nominación temática que se hace para atender toda la arquitectura que se genera o en la que participa una agencia gubernamental, en este caso, que manejaba el dinero de emergencia que llegaba a través de la Ley Federal de Emergencia, dentro de lo que esgrimió el gobierno de Franklin Delano Roosevelt como el nuevo trato. Y ya en 2018 me dieron un grant en la Graham Foundation para ir a los archivos de la PRA, que los administra National Archives en Nueva York, pero están en Filadelfia. Así que yo estuve un mes en Filadelfia investigando sobre la arquitectura de la PRA. A raíz de eso se funda para difundir el proyecto y para darle otro enfoque al proyecto, se funda la página PRA Architecture, que va poniendo información, va compartiendo cosas que se van encontrando sobre la investigación, en la marcha de la investigación, y que ya lleva un par de años corriendo. Pero lo más importante de esa gestión que se hace desde Facebook es que es un recurso en donde yo no soy la única investigadora, esto es una investigación en colectivo. Así que yo puedo hacer preguntas y la gente me contesta, y juntos hemos ido identificando muchas de las propiedades de la PRA que no sabíamos dónde estaban. El proyecto de nominaciones, en particular, está atado a unas líneas de pensamiento o a unos cuestionamientos que a mí me interesan muchísimo abordar. En el sentido de que las nominaciones al registro son ejercicios de investigación. Y dado el caso de que en Puerto Rico la historiografía sobre arquitectura es súper limitada, pues me parece que las nominaciones son un recurso que se puede convertir inclusive en un recurso historiográfico. Por lo general las nominaciones tienen dos partes principales, una que es una descriptiva y una que es donde se le da la justificación de valor a la propiedad a partir de unos criterios que el registro establece. Pero aún el registro estableciendo unos criterios, creo que es pertinente, especialmente en el momento histórico en que nos encontramos, en establecer una manera de problematizar que cuestione el propio registro. Entonces, pues aquí tienen algunas preguntas de las que yo parto. Las que están en rosado tienen que ver con el registro per se y con las nominaciones, y las que están en amarillo o en anaranjado tienen que ver con la investigación.
Entonces, pues, ¿qué se incluye en el registro? Pues por lo general en Puerto Rico lo que se ha incluido son arquitectura urbana o arquitectura monumental en la gran mayoría. Lo rural, pues no ha tenido tanta atención. ¿Y a quién le pertenece o a quién representa? Pues por lo general, la arquitectura rural representa a los sectores marginados o a los sectores pobres de la sociedad o de menor rango social. Así que la pregunta sería, ya que no estamos atendiendo esas arquitecturas, pues estamos entonces silenciando, ¿verdad?, un catálogo de obras que no estamos tomando en cuenta. ¿Desde qué criterios se nomina? ¿Qué contextos ilumina? ¿Cuáles ensombrece? Es decir, ¿a qué le estamos dando prioridad? ¿Y cómo se investiga? Que me parece muy oportuno, porque la tendencia es pensar que el historiador es un experto y que es un erudito, pero ya no estamos ahí en el campo de la historia. Estamos tratando de ser inclusivos y de hacer unas historias participativas. Y ahí es que entra la página de Facebook que les enseñé hace un momento. Así que en azul tienen cuáles son los objetivos generales de estas nominaciones. Es contribuir a construir un patrimonio inclusivo y diverso, a la vez que se abren enfoques y perspectivas de interpretación de los contextos históricos localizados y que justifiquen todos o casi todos los significados históricos que inciden sobre una propiedad. Y cuando hablo de los contextos localizados, dentro del pensamiento decolonial, que es una de las teorías que yo utilizo como lente, ¿verdad?, de acción, esa localización no es solamente del sitio, ¿verdad?, sino también de lo que está pasando en el sitio. Y en el caso de Puerto Rico, Latinoamérica en general, pero Puerto Rico también, la cuestión de las crisis no solo no solo son eventos, no solo son asuntos que tienen que ver con tiempo, sino que también son sitios. Y a eso me refiero con una interpretación contextual localizada. También mirando las crisis que a veces no queremos atender, porque no es la parte bonita de la historia, no es la parte que se romantiza de la historia. Estos no son cuestionamientos que vienen de ahora, son cuestionamientos que se están haciendo hace tiempo, y este es uno reciente, ¿verdad? John McGill es un historiador que quiere traer a la atención que por lo general el Registro Nacional de Lugares Históricos no menciona la esclavitud. Y digamos que el caso más evidente, estas son las primeras dos hojas del documento de nominación de Monticello en Virginia, es un documento de 1975, pero en toda esta nominación, Monticello, para los que no sepan, era la residencia de Thomas Jefferson. Y Thomas Jefferson, además de ser el autor principal de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, fue el tercer presidente, era arquitecto, fue el tercer presidente, el segundo vicepresidente, el primer secretario de Estado y también era esclavista. Y lo que está en esta nominación no hace mención en ningún momento de las residencias de esclavos ni de la historia de los esclavizados dentro del contexto histórico de esta nominación. Vamos entonces a lo que vinimos, que es hablar de la puesta en valor de la arquitectura de la Puerto Rico Reconstruction Administration. Estamos nominando unas propiedades, no todas son rurales, pero la mayoría son rurales, y lo estamos haciendo con intención y alevosía. De la primera que les voy a hablar es de la casa estándar de hormigón con techo a 2 aguas, y la que vamos a nominar está en Cupey. Y ustedes dirán, ay, pero Cupey
es rural? Pues bueno, ahí tienen el mapa de satélite. Lo que está circulado en rojo es más o menos la ubicación donde se encuentra la casa que estamos proponiendo. Y lo que ven arriba es la urbanización Los Paseos. Y obviamente, pues ahí queda, ¿verdad? Un pequeño bosque. Esa zona sí es rural. Y están viendo entonces el acceso a las parcelas. Es una carretera estrecha, cabe solamente un carro. Y nadie te diría que en 5 minutos estás en la autopista. La casa es como esta. Estas son casas, como les comenté, estándares, son casas típicas. Así que se repitieron en distintos sitios, eran modelos, y esa es parte de la justificación del valor de esta arquitectura. Es una arquitectura de espacios mínimos, de bajo costo, es una arquitectura que era, como ya les dije, para atender las necesidades de los jíbaros y de los campos, tomando en cuenta que en los años 30 habían como 1.100.000 habitantes en Puerto Rico y el 72% eran personas que vivían en la ruralía. Y si traspolamos eso a un cálculo matemático y tomamos como base que las familias tenían 5 miembros, que era casi siempre la estadística que utilizaba la PRA, 5 miembros por familia, que no era la realidad, pero esa era la media, pues estamos hablando de que en Puerto Rico se necesitaban más o menos 200.000 casas para eliminar los bohíos, que era uno de los propósitos de la PRA. Así que esta es una foto histórica de una de las casitas, como la que les voy a mostrar ahora. En 1937, una casita en hormigón, más o menos 18 por 18, no son más de 20 por 20. Las medidas fluctúan porque están hechas con mano de obra no diestra, porque parte del objetivo era dar empleo a la gente que estaba desempleada y a los jíbaros. Y estamos viendo la parte de atrás de la casa. Así que era una finca de subsistencia, o sea que estaba ubicada en un lote de terreno que podía fluctuar entre 1 y 3 acres o 3 cuerdas. Casi todas, aunque hay algunas que se dieron de 5 cuerdas, pero la mayoría eran de 3, entre 2 y 3. Y lo que estamos viendo, como ya les dije, pues es la parte posterior de la casa, donde, como ven, pues hay una estructura adosada, que es el fogón, en este caso una estructura de madera y zinc, y una letrina. Y todo esto era un contexto importante, ¿verdad? Porque habían varias cosas que se querían solucionar. Una era la vivienda precaria, que se reconocía como el bohío, o las cabañas rústicas. Y luego las letrinas, porque en Puerto Rico, pues las enfermedades intestinales eran endémicas y se contraían por caminar descalzo por la tierra, por el terreno contaminado. Cuando yo era chiquita, mi abuela no me dejaba salir al patio, ni al frente de la casa, ni a la acera, descalza, porque decía que las enfermedades entran por los pies. Pues bueno, pues sí, las enfermedades entraban por los pies. Así que las letrinas eran parte de esa intención por mejorar la salud de los jíbaros a través de mejores y más higiénicos modos de atender los desperdicios. Esta es la casa que estamos proponiendo dominar, está en Cupey, y
Y como ven, pues tiene algunas alteraciones, como la mayoría de las propiedades de la PRA. En este caso, pues se han sustituido las ventanas y las puertas, como pueden notar por la foto que les acabo de mostrar, pero ven que es la misma casa, una casita sin balcón, con techo a dos aguas, y lo que están viendo a la derecha, pues es la marca de la formaleta. La formaleta se hacía con unos tablones anchos, más o menos de 6 a 8 pulgadas, dependiendo de la madera que estuvieran utilizando. Y que todavía la podemos ver, ¿verdad? En la casa, a pesar de que en este momento pues está pintada, y como vimos anteriormente, la que les mostré antes, pues estaba en hormigón expuesto. Aquí estamos viendo la parte trasera de la casa, y como ven, pues ya no está el fogón, lógicamente, ¿verdad? Lo que están viendo adosado, ¿verdad? Esa construcción en bloque es un baño que los dueños construyeron posteriormente, pero como ven es una construcción vieja también. Y si notan en la imagen que está rotulada como vista desde el patio trasero, y ven la huella como de un rectángulo que se le ve el borde así medio rusticado, bueno, pues ahí estaba la cisterna, porque en los sitios donde no había la posibilidad de llevar agua y poner fuentes públicas, pues a las casas les construían cisternas para que pudieran recolectar el agua de los techos. Así que en este caso, pues así era que se suplía el agua de la casa. Y tengo que hacer la salvedad que la PRA construía casas en dos sistemas. Uno era en proyectos de rehabilitación rural, en villas rurales, que ya vamos a ver una, y la otra manera eran viviendas individuales en sitios donde hacían falta vivienda, pero no tenían otros servicios como tenían las villas rurales, que ya vamos a hablar. Y luego, pues miren, en esta casa, no le han, afuera de las puertas y las ventanas, que como ya les dije, las cambiaron, los tabiques de división de los cuartos y la sala comedor, son de madera, no llegan al techo, son los originales. Como les dije, esta es una casa no más de 20 por 20, 18 por 18 es la medida más o menos estandarizada. Y el programa arquitectónico era una sala comedor y dos habitaciones con el fogón afuera y la letrina, como ya vimos. En esta casa no le han hecho cocina. Así que los señores que la viven, que son los hijos de los dueños originales, tienen una cocinita, pero no tienen un espacio cocina. Otras casas las han modificado. Y de hecho, aquí mismo en Cupey hay otra que está absolutamente intervenida, y las casas eran tan pequeñas que en esa que les estoy comentando ahora, y que no se va a nominar, lo que era toda la casa es ahora la sala, y entonces las adiciones se han hecho alrededor de esa sala que antes era la casa, que en ese caso la ocupaban 14 personas. Otra de los tipos que vamos a nominar es una casa de ladrillo con esqueleto de hormigón en Castañer. Y en Castañer sí, la PRA compró dos fincas y las segregó en parcelas para hacer una villa rural. Y las villas rurales eran una propuesta que venía haciéndose desde el huracán San Felipe. Se retoma el concepto, o se retoma la discusión en el 30 con el informe del Brookings Institution, y en el Plan Chardón también la Comisión para Puerto Rico pues propone villas rurales o colonia centers, era como les llamaban en el Plan Chardón. Este modelo, como ven, esta es la foto histórica, una casa que ya tiene balcón en este caso, y que pues son otros materiales.
¿Por qué en otros materiales? Y se construyó en varios materiales, se construyó en hormigón, se construyó en ladrillo, se construyó en en mampostería, en bloque de barro, en tapia, inclusive hasta en zinc. Pues porque los administradores de la PRA querían encontrar el modelo más económico y querían provocar que se crearan industrias constructivas y en la mayoría de los casos, como en los barrios no habían carreteras, había que construirlas, pues era bien difícil llevar los materiales desde las ciudades. Así que en sitios como Castañer se decidió que se iba a construir en ladrillo utilizando el propio material del sitio. Así que esta es una vista de Castañer y como ven ahí, todas las casitas ubicadas en la falda de la montaña. Y estas casitas tenían entre 1 y 2 acres. Y obviamente, pues Castañer era una sección cafetalera. El cash crop o el producto principal era el café, aunque también se cultivó vainilla y había una planta de procesamiento de vainilla como parte del proyecto de la PRA. Pero como les digo, esta sí era una villa rural o un proyecto de rehabilitación rural. Entonces aquí habían otros servicios. Aquí no eran solamente las casas, sino que había una finca central de servicios, habían escuelas, habían dispensarios, eventualmente un hospital, cooperativas. Así que era una comunidad bastante más grande. Como les comenté, pues es una casa de hormigón con esqueleto de ladrillo y surge, ¿verdad?, de un proceso de experimentación. Así que la primera que se construyó como prototipo no era de hormigón, era completamente el ladrillo, pero aunque la encontraron bonita y que no era calurosa, pues todavía la memoria del terremoto del 18 estaba muy presente, así que no les daba mucha seguridad en términos de terremotos porque la mayoría de las propiedades que se desplomaron durante el terremoto del 18 fueron precisamente las de mampostería y ladrillo. Y de hecho, ya cuando la PRA empieza a trabajar en Puerto Rico, el ladrillo se había casi descartado como material de construcción. De hecho, en el 18, cuando se construye la Escuela Labra, hoy el Museo de Arte Contemporáneo, era un experimento para ver si se podía retomar el material y en aquella ocasión, en la Labra, se deja el ladrillo expuesto, que no era lo habitual, porque los documentos oficiales indican que los ladrillos que se hacían era de un modo artesanal, eran demasiado rústicos, no tenían buenas terminaciones, así que había que empañetarlo. Sin embargo, estas, como no eran casas para ser bonitas, eran casas para ser eficientes y para unos grupos sociales marginados, pues sí, se dejaron sin empañetar, aunque los ladrillos también eran imperfectos y se continuaban o se empezaron a hacer de la misma manera tradicional en que se hacían a principios del siglo XX. Así que aquí están viendo imágenes de la fábrica de ladrillos en Castañer. Había un horno donde se horneaban los ladrillos. Están viendo uno de los ladrillos estampados, que la foto me la pasó Tania Morales, que es una de las personas que sigue la página de la PRA. Y en la imagen superior izquierda están viendo una de las casas en construcción y ahí están viendo que el esqueleto de hormigón, que es importante como justificación de valor porque es un sistema constructivo que se está introduciendo. Primero, para darle estabilidad a la casa en términos de terremotos, de resistencia de terremotos, y también porque si conocen algo de construcción en ladrillo, pues las paredes de ladrillo no pueden ser solamente de una fila de ladrillo, necesitan ser de más filas de ladrillo para que tengan estabilidad. Así que aquí lo que hacía este esqueleto era que hacía un
machiembrado, ¿verdad? Y el ladrillo quedaba ahí encajado, como decimos en buen boricua, le daba estabilidad estructural y se podía usar menos ladrillo para construir. Así que esta es la casa que estamos proponiendo nominar. Está íntegra y voy a ir muy rápido por ella. Todavía tiene las ventanas originales. Lo que están viendo a la derecha son unos detalles. La foto, me perdonan la foto que está ahí media mala, pero es que le bajé la resolución. Los dinteles sobre puertas y ventanas que en el exterior se extienden para convertirse en pequeños aleros. Y este es el equipito que me acompañó a Aguirre y que me ayudó en Aguirre. Son algunos de ellos seguidores de la página de la PRA, Madeline Ferdinandi y su esposo Manrique, que son los que ven a la derecha y que fueron nuestros guías por Castañer. Saludos si nos están viendo. Y los muchachos de Plan de Contingencia, que yo había participado en su programa, en su podcast, un par de días antes, y la que está espeluzada ahí de verde soy yo. Así que una manera de empezar a darle vida a un patrimonio de una manera compartida, ¿verdad? El patrimonio se supone que es de todos, ¿verdad? Así que pues todos tenemos injerencia. Esta es otro de los proyectos rurales que vamos a atender. Es la Escuela Vocacional Estándar. Esta está en Calley y se está nominando esta porque esta es la primera que se entregó de las 22 escuelas vocacionales que se construyeron. Y como ven, una escuela que protomoderna, Art Deco, tiene cosas Art Deco. Como ven, es una arquitectura bien, en términos decorativos, ¿verdad? Es bien escueta, es bien sobria, y eso tiene que ver tanto con la cuestión económica, constructiva, pero también tiene que ver con el discurso de la PRA de proveer unas estructuras sólidas que representaran la solidez de la educación, que se iba a impartir, etc. Esta escuela es lo que se llama una segunda unidad. Y las segundas unidades se habían comenzado a establecer en Puerto Rico en los años 20, más o menos 1926, y se querían expandir, porque el problema era que había muchos niños en las áreas rurales que necesitaban ir a la escuela y no había suficientes escuelas. Pero por el otro lado estaba el asunto de que los niños por lo general abandonaban la escuela en tercer grado, porque en Puerto Rico en el 1930, a los 10 años, era una edad donde se podía trabajar. Así que los niños abandonaban la escuela más o menos en tercer grado para irse a trabajar. Así que había un asunto de retención. Y para eso entonces se establecieron las segundas unidades, que no son otra cosa que escuelas, lo que llamaban entonces escuelas consolidadas, pero son escuelas con un componente vocacional. En el caso de las escuelas de la PRA, tenían salones para impartir cursos académicos, matemáticas, español, inglés, lectura y escritura, y también tenían espacios para impartir oficios. En este caso, agricultura. Así que las escuelas vocacionales de la PRA son escuelas, segundas unidades agrícolas. Pero también se daban otros oficios como carpintería, por ejemplo, porque a los nuevos parceleros iban a tener que hacer muebles, iban a tener que hacer verjas, y así que la carpintería era un oficio necesario. Así que esta sabemos de quién es. La mayoría de los edificios no sabemos quién es el arquitecto o el ingeniero. Esta sabemos que es de Pedro Méndez porque existe esta fotografía. Los planos no sabemos dónde están. Se han conseguido algunos, no están en el Archivo Nacional, no están en Acupur, no están en Archivo General. Así que si alguien sabe dónde están los planos de la PRA,
me manda un mensajito luego. Están desperdigados. Pero esta es una perspectiva que sabemos que es de la autoría de Pedro Méndez, donde podemos ver pues, la configuración de estas escuelas con 2 barras para los salones de oficios y para los salones académicos, que se conectaban con una serie de galerías, o sea, con una arquitectura tropical. Y fíjense, en el caso de esta escuela, la bandera, ¿verdad? Me imagino que saben que antes del 52 no se izó la bandera de Puerto Rico oficialmente. La única bandera que se izaba era la estadounidense. Y en este caso, pues la arquitectura refleja esa condición colonial del Puerto Rico de los años 30. Así que había una sola bandera y esa condición que ven ahí de una base de bandera con un matero se mantiene en la escuela de Calley. Así que eso es parte del contexto, ¿verdad? De ese contexto histórico que justificamos y de ese contexto de la crisis, entendiendo el Estado colonial como una de esas crisis, ¿verdad? Además de la pobreza y además de otros. Y los huracanes, que también son parte del discurso de la PRA, porque la mayoría de sus estructuras son precisamente en hormigón o en materiales permanentes para poder tener estabilidad durante huracanes y terremotos. Así que estamos hablando de que estas son también una arquitectura que está diseñándose pensando en prevención de desastres por primera vez. Antes que esto, no se trataba de resolver con parchos, pero no había un pensamiento detrás, ¿no? Y aquí están viendo, pues, aquí están viendo un mapa topográfico del 40, donde ven la escuela, que son las 2 barras que ven ahí, y luego una serie de casitas, que pues fue una barriada que se construyó para la gente, se llamaban squatter settlement, para la gente que no recibió casas de la PRA, pero que necesitaban casa. Así que ya no están estas casitas, pero sí todavía están la huella y todavía pertenecen al terreno de la escuela, que originalmente tenía 15 cuerdas, ahora tiene 13. Y aquí pues ven una imagen de más o menos del mismo sitio, de la escuela y el patio interior, con las galerías que le comentaba, y una imagen de los niños que fueron por primera vez a esta escuela. Como ven las niñas a la derecha, los niños a la izquierda, y algunos de ellos descalzos. Estas son imágenes, obviamente, de este año, y como, obviamente, se cambian las ventanas y las puertas, por lo general se cambian, y pues se adecúan a las necesidades, ¿verdad?, de los tiempos. En este caso, las rampas son añadidas, obviamente, pero pues tenemos que atender el caso de los ciudadanos con impedimento, ¿no? Estos son algunos de los interiores. Y esta no es la escuela de Calley, esta es la de La Plata, en Ay Bonito, pero esta es la misma condición, ¿verdad? Es una escuela donde se impartía instrucción agrícola para los niños en agricultura y para las niñas economía doméstica. Y además de pues, cocinar, coser, pues aprendían a cuidar enfermos y a cuidar niños. Y esta imagen a mí me gusta mucho, la de la derecha, porque es un horno de carbón hecho con una lata de gasolina. Así que esto era parte de lo que aprendían las niñas en las clases de economía doméstica. Este es el modelo estándar de una escuela, de un salón, una escuela muy pequeñita, 30 por 20, y esta es la escuela Alfonso López O'Neill en Jagüeyes, que es la que vamos a nominar y que todavía mantiene casi toda la integridad. Una escuela muy pequeña, con el detalle Art Deco en el alero, ese alero curvo, pero también
el alféizar de las ventanas, ven que son una hilera de ladrillos que también verán en la cornisa arriba. Así que eso son parte de los detalles arquitectónicos que hacen esta arquitectura una arquitectura reconocible como un edificio de la PRA. Eso es bien difícil porque es tan pequeñita que es bien difícil de fotografiar el interior, pero un poco del interior y de ese arco angulado, que es también un elemento característico de esta arquitectura. Las de un salón fueron las más que se construyeron más o menos 246 escuelas entre 1937 y 1939, con unos fondos federales que adjudicó el presidente Roosevelt. Y luego se construyeron o se propusieron 7 de estas, que son escuelas de 4 salones. Se construyeron escuelas de 1 a 7 salones, y las que se van a nominar pues son esta, porque es una planta atípica, digamos porque la mayoría son en hilera, aunque sigue siendo típica, ¿verdad? Porque es un estándar que se repite en varios pueblos de la isla. Así que la Sandalio Marcano, que está en Tomás de Castro, en Caguas, es una escuela con planta en U. El portón es posterior. Las ventanas obviamente las han sustituido, pero si se fijan, pues tiene detalles similares a la escuelita pequeñita que acabamos de ver. Y cuando entramos al edificio, pues hay 2 salones que están en esa parte del edificio entre los arcos, y en la parte de atrás pues hay 2 alas, que hay 2 salones más, y aquí tienen a la derecha uno de esos salones con el característico arco angulado, que en este caso es bastante rústico, pero que todavía da la característica, es discernible de que esto es una escuela de la PRA. También vamos a nominar un dispensario, que eran muy importantes para proveer el servicio de salud, que en muchas de estas comunidades barriales es la primera vez que había un dispensario, ¿verdad? Y que había un médico. Así que, y obviamente no es inocente, ¿verdad? Los jíbaros estaban enfermos y había que curarlos o remediar sus situaciones de salud para que pudieran trabajar y levantar la economía. Así que es un edificio que, como ven, pues originalmente tenía ese gran balcón como vestíbulo, y luego aquí en los barrios a veces te dicen que era donde ponían las vacunas, donde te daban los pulgantes, donde te daban la leche, ¿verdad? Porque habían también clases de maternidad que se impartían aquí, y había una dietista a veces, así que se construyeron 64, 3 hacían lo que se llamaba un centro médico, y el médico iba rotando 2 días en semana por cada uno de los dispensarios. Así que vamos a nominar uno, y vamos a nominar el de Atillo. Bueno, este es el de Turabo, para que vean cómo están algunas de estas propiedades. Obviamente está súper intervenida y tiene pues un montón de adiciones. En el de Turabo, aunque todavía reconocemos el dispensario, pero este es el que se iba a nominar. Este es el de Atillo, que hoy lo utilizan como centro de distribución de alimentos para el barrio Bayaney. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Pues fue que cuando fuimos a documentarlo para fotografiarlo, de esto, esta foto es después de María, o sea que 2018 más o menos, es una foto que muy gentilmente uno de los historiadores que fue a Puerto Rico a trabajar con FEMA me la compartió. Esto era lo que había, casi
casi completamente íntegro, con sus puertas originales. Y esto es lo que había el lunes pasado. Así que pues ya no podemos nominar este. Así que si alguno de ustedes conoce un dispensario que esté más o menos original, estamos buscando para nominar. Los dispensarios por lo general estaban relacionados a las escuelas. Así que si hay una escuela de la PRA, probablemente hay un dispensario cerca y viceversa. Así que a veces cuando encontramos las listas de los dispensarios, que lo que te dan es el barrio, no te dicen la carretera, ni cerca de qué, ni nada, porque pues no había nada, era básicamente la montaña. Pues por lo general, si encontramos la escuela, encontramos cerca el dispensario. Así que con esto voy a terminar reconociendo que hay una necesidad por educar en los valores patrimoniales, tanto artísticos como arquitectónicos, inclusive al gobierno. Muchos de estos edificios son edificios institucionales que pertenecen al gobierno de Puerto Rico, como acabamos de ver las escuelas, en este caso el dispensario pertenece al municipio de Atillo, y necesitamos que la gente que está en el poder y que tiene el poder de tomar decisiones, pues que esté consciente de que que estos son propiedades que tienen un valor patrimonial, y que el valor patrimonial no necesariamente significa que esté registrado o listado, ¿verdad? En un registro nacional o en la Junta de Planificación o en el Instituto de Cultura. Hay unos contextos históricos y unos contextos sociales. O sea, un edificio no es solamente un edificio es un filtro de las actitudes, de los contextos, de las ideologías de un momento, y como la imagen que les presenté al principio sobre McGill, que le interesa que se empiecen a nominar estructuras que lo representen a él como un afrodescendiente y un descendiente de esclavos, pues a nosotros nos debería interesar, los que somos descendientes de jíbaros, que se reconozca también esta arquitectura. Muchas gracias. Excelente, como siempre, Luz Mari. Tengo ya por aquí algunas preguntitas. Voy a atender una de las que nos llegó a través de Facebook porque me parece importante. Están preguntando qué significa cuando tú estás hablando de nominar una propiedad, y el comentario de la persona enfoca en que si esto significa que la propiedad está a la venta o si está disponible para compra, así que me parece eso importante aclararlo. Ok, tremenda pregunta. Cuando estamos hablando en el caso particular del Registro Nacional de Lugares Históricos, que es el registro de, cuando digo nacional, es nacional Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros somos un territorio de Estados Unidos, así que dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos, los territorios pueden o forman parte, ¿verdad?, de lo que es posible listar como patrimonio histórico. En el Registro Nacional de Lugares Históricos se pueden listar propiedades históricas, no necesariamente tienen que ser edificios, pueden ser estructuras o pueden ser recursos arqueológicos. Se pueden nominar a nivel nacional, que es que tenga una conexión histórica, cultural con todo Estados Unidos, y por lo general esos son National Landmarks, parques históricos. Se puede también listar a nivel estatal, que es cómo se van a hacer esto, que es importante para el Estado, en este caso para Puerto Rico como territorio, o se puede listar a nivel local, que es importante o tiene valor para una región en particular, en este caso un barrio en particular, ¿verdad? O un municipio en particular.
El proceso de nominación, según lo establece el Park Service, que es quien es la sombrilla donde cae el National Register, es que se escribe un documento donde se justifica el valor de esa propiedad. Ese documento se redacta a partir de una investigación del contexto histórico y de las características arquitectónicas, podría ser, del recurso. En el caso nuestro, nosotros estamos haciendo este ejercicio desde dos criterios. Uno es el que estas propiedades están ligadas a un periodo histórico importante, como estructuras del Nuevo Trato en Puerto Rico, que son estructuras coloniales. Esto es un nuevo trato colonial. Y que además son estructuras que son la primera modernización de Puerto Rico, o el primer intento de modernizar a Puerto Rico, y que también son estructuras que caen dentro de una primera intención en Puerto Rico de establecer una arquitectura de prevención a desastres. Esas son las características, los contextos históricos, socioculturales que están alrededor de estas propiedades. Pero también se están valorando a partir de sus características arquitectónicas. Así que estos son edificios como la que vimos en ladrillo, que es atípico para el momento. Ya en Puerto Rico en los 30 no se construían en ladrillo, sino en hormigón. Y además tiene unas características arquitectónicas particulares. Ok, dicho esto, ese documento que justifica el valor histórico de la propiedad, esa es la nominación. Y se llama nominación porque es una propuesta que se hace, va a la Oficina Estatal de Conservación Histórica y la revisa una junta en Puerto Rico. Luego, el oficial estatal de conservación histórica, después que la Junta da el visto bueno, da su visto bueno, y entonces se envía a Washington para que el keeper dé su visto bueno y firme como que se incluye en la lista de recursos patrimoniales del registro en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que si están a la venta, bueno, después que están en la lista, las propiedades siguen siendo del dueño que son. Algunas son privadas, otras son públicas. Y ¿cómo te digo? El registro lo que hace es señalar o reconocer el valor histórico de la propiedad. ¿Qué puede pasar con eso? ¿No se pueden tumbar? Pues sí se pueden tumbar. De hecho, en Puerto Rico, la penitenciaría estatal estaba listada en el Registro Nacional de Lugares Históricos antes de ser demolida. Así que el que esté listada en un registro patrimonial no significa que la estamos salvando de que se demuela, o de que se intervenga. Por eso es que además de nominarlas y ponerlas en la lista, hay que divulgar que son patrimonio. Y por eso estamos haciendo estas charlas y vamos a los barrios y le explicamos, y vamos a las escuelas y le explicamos a la gente que sus casas son importantes porque son casitas chiquitas de hormigón y la gente se cree que no tienen valor, pero sí tienen valor. El valor no está en que sean monumentales o que sean de arquitectos reconocidos, está en el contexto histórico y en el contexto arquitectónico en que se desarrollan y en el significado que nosotros como ciudadanos puertorriqueños le damos a esas propiedades. Por eso estoy hablando de un registro inclusivo, porque no solamente es importante la arquitectura que está en los cascos urbanos, también es importante la arquitectura que está en las montañas. Y no solamente es importante la casa de
Antonio Roy, es importante la casa de doña Josefa, que vivía en el sector Pran Arecibo. Porque si no, tenemos una historia incompleta. Entonces, espero haber contestado tu pregunta. El transcurso de la propiedad en términos de quién tiene la tenencia, bueno, se pueden vender, se pueden prestar, se pueden demoler, y por eso quiero insistir en la parte de la educación. Muy importante. Y para seguir en esta línea voy a aprovechar una preguntita que acaba de llegar. Dice, si uno viera o reconociera alguna estructura como la que se acaba de mostrar, por ejemplo, en las zonas rurales, ¿cuál es el procedimiento que uno debe seguir si uno quiere llevar a cabo este proceso? Es decir, cómo un ciudadano reporta o avisa sobre las propiedades y a quién se contacta. Ok. Pues lo podemos hacer de varias maneras. Si son propiedades de la PRA. Si son propiedades de la PRA, pueden contactarme a mí, ahí tienen todos mis contactos. El de PRA Architecture es el email del proyecto. O se pueden comunicar a través de la página de Facebook, que se llama también PRA Architecture, y que les mostré imágenes al principio. Así que me pueden dejar un mensaje por ahí, y yo me comunico con ustedes tan pronto puedo, enseguida, casi siempre, y nos ponemos en contacto. Así es que se han descubierto muchísimas. O sea, yo les hablé de Madeline y de Manrique, que me ayudaron en Castañer, pero también tengo que reconocer a Marta Santos en Garrochales, y a Arien Rivera en Garrochales, y a un montón de gente que ha mandado fotos, y que se tira y me envía información y me dice que su familia tenía una o que tiene una, y que me contacta con gente para entrevistar. Así que esa es una manera. Y la otra manera es, en este caso, que son para el Registro Nacional de Lugares Históricos en Washington, pues se pueden comunicar a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, porque una de las partes una de las cosas que se está haciendo es poner todas las propiedades que se están encontrando en un mapa general de propiedades de la PRA, y ya tenemos unas cuantas, muchas, ya tenemos muchas. Cuando empezamos el proyecto teníamos 89 y ya tenemos quizás 200 y pico. Por casas de estas, para darles una idea, casas de estas que oficialmente reportadas, que los documentos oficiales a veces son medio iffy. En el 50, el director de la Autoridad sobre Hogares contaba casi 7,000 casas de la PRA en Puerto Rico que se habían construido. Así que están por ahí. Todavía hay gente viva que puede contar su historia. Yo les mostré estas, pero también hay casas de tapia, que también se va a nominar una casa de tapia, y que se construyeron, por ejemplo, en Jayuya, se construyeron de tapia, en Yauco se construyeron de tapia, en Maunabo se construyeron de bloque de barro, se construyeron en Mampostería y en Lares también. Hay que encontrarla. Para que te ayuden en la misión, acabo de compartir la página del Facebook a las personas que están aquí conectadas para que te puedan seguir también el proyecto. Voy a aprovechar rapidito otra preguntita. Dice, esto es un comentario y pregunta de Santiago Gala. Doctora, su trayectoria en el estudio e interpretación de la PRA habla por sí sola. Como hemos visto la noche de hoy, el dominio del tema es evidente. ¿Ha considerado usted publicar un libro, y de ser así, para cuándo lo debemos esperar que esté disponible? ¡Sí! ¿Para cuándo? En cuanto se acabe este proyecto, en cuanto se acabe este proyecto, ya tengo partes escritas. La PRA es mucho, así que el libro se va a concentrar en arquitectura rural. Por lo menos eso es lo que estoy contemplando ahora, en el día de hoy. Y va a ser una crítica, ¿verdad? Bueno, tengo que aclarar, ¿verdad? El nuevo trato como tema, los New Deal Scholars
que casi todos están en los Estados Unidos, ninguno de los trabajos reconocidos sobre el nuevo trato habla de las colonias. Hay 2 o 3 trabajos puntuales de territorio, ¿verdad? Por ejemplo, en Alaska, que en aquel momento pues no era estado todavía. Así que el libro viene. Yo espero, vamos a todos poner nuestras mentes para que como tal en el 22 esté el libro fuera. Excelente. Y por aquí, porque ya nos llegó la hora de retirarnos, pero voy a pasar por aquí un comentario y una pregunta. Edwin Fragoso comenta que su madre era de Lares y que se crió en Castañer, que allí existen muchas estructuras históricas, aparte de la que se mencionó, y que también son de la PRA. Sí. Y Julio Sánchez le pregunta que podría mencionar rapidito algunos de los otros materiales que se usaron para construir, por qué no se usó la madera, si ya las casas de madera eran típicas en Puerto Rico, y por qué se usó el cemento. ¿Se considera un material apropiado para el trópico? Ok, excelente pregunta. Se construyeron, que tengamos evidencia, se construyeron en hormigón, se construyeron en ladrillo, se construyeron en tapia, que es tierra pisonada, como construyó Ponce de León su casa fuerte. Se construyó en tapia, se construyó en bloques de barro o mampostería, se construyó en zinc y se construyó también en... se hizo un prototipo en bloque de hormigón, pero no se llegó a construir, que yo sepa. Y también se hicieron pruebas con sistemas constructivos comerciales, que no se construyeron. ¿Por qué no se usó la madera? Porque la madera había que importarla. Ya el hormigón estaba más o menos establecido como material de construcción, especialmente, y lo prefería el Departamento del Interior, que era quien estaba encargado de la construcción gubernamental, porque en el 1928 hubo un huracán, San Felipe, en 1932 hubo otro, San Ciprián, y en el 1918 había pasado el terremoto de San Fermín. Y todavía, ¿qué pasa? Pues era una reconstrucción tras de otra. Las casas, los bohíos se iban y las casas de madera se caían. Eso no quiere decir que las casas de madera no fueran adecuadas. Sí estaban bien construidas. Pero las casas de madera que estaban construyéndose en los campos eran casetas rústicas de materiales encontrados, eran cantos de tabla que se recogían después de los huracanes, eran cantos de cartón, eran latas. Y la madera había que importarla y costaba muchísimo dinero. De hecho, en el 1918, cuando pasó el terremoto de San Fermín, se mandaron a hacer unas casas que se trajeron importadas, unas casas precortadas que se trajeron importadas desde Estados Unidos, y las casas costaban, había un límite de dinero, las casas costaban $500 hacer, pero costaban otros 500 traer, así que al final eran $1,000. Y eso eran más o menos $1,000 en 1918, pues no sé lo que es, pero en 1930, sí lo sé lo que es, y en 1930 $1,000 eran más o menos 18,000 pesos. Así que era costoso construir en madera, aunque era barato construir en madera, ¿verdad? Es una contradicción. Lo otro era la necesidad de que las casas se mantuvieran durante los huracanes, y no por querer salvar a la gente, sino porque el gobierno americano no quería seguir invirtiendo dinero cada vez que había un desastre. Así que
querían casas estables, que no se fueran con los huracanes, que no se cayeran con los terremotos. Y para completar, otro de los proyectos de la PRA que tiene que ver con construcción fue una planta de cemento que se estableció en 1938, fue la primera planta de cemento en Puerto Rico, y de ahí en adelante, pues había material que se producía en Puerto Rico, y entonces el hormigón, que también se importaba, pues ya no había que importarlo. Así que la única traba económica era la transportación, porque pues el que no hubiese en carretera dificultaba la cosa. Así que lo que tendemos a ver es que a medida que se están construyendo estas casas, se están construyendo las carreteras a la vez. Y entonces la misma gente, los mismos jíbaros, construían las casas y construían las carreteras, porque era también un proyecto de empleo. Excelente. Bueno, pues ya no nos queda tiempo para más, pero quiero agradecerle por compartir con nosotros toda esta información. Después vayan a la página de Facebook del Instituto, ahí tienen muchos comentarios también de las personas que le están dejando sus agradecimientos por este tipo de proyectos que están llevando a cabo para proteger el patrimonio en Puerto Rico. Acabo de compartirles por el chat el acceso y la información del próximo coloquio, que va a ser el martes 14 de julio, y se titula Las máscaras y sus tradiciones, por los artesanos David Santiago Torres, Norberto Ruiz y Marcos Peñalosa. Así que ya les coloqué el enlace para que se puedan ir registrando. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias, Luz Mari. Gracias, Hilda. Y nada, nos veremos entonces la próxima semana en coloquio. Que tengan bonita noche. Buenas noches.